familiares tiene pues antecedente de cáncer de mama en la mamá y niega pues que tenga antecedentes con familiares de ceguera en primero o segundo grado. Y oftalmológicos niega cirugía, niega traumas y tóxicos, ingesta de alcohol diario hasta la embriaguez durante su día laboral hasta hace 6 años aproximadamente. Entonces este paciente se le preguntó en muchas ocasiones cuál era el inicio de su enfermedad porque era muy importante para establecer, digamos, como las posibilidades diagnósticas que tenía el paciente y eso fue lo que se obtuvo. Pues el paciente viene remitido genética por una disminución progresiva de su agudeza visual de forma bilateral, sin alteración de los colores inicialmente, desde los 55 años de edad, que se asocia a nictalopia. Se encuentra en seguimiento por oftalmología desde el 2018, pero no ha recibido tratamiento y tampoco nos trajo pues, las historias clínicas de ese momento. Niega trauma, niega otros síntomas asociados y asiste solo con fotografías del nervio óptico de 2018 y con unos exámenes de genética que vamos a ver a continuación. Adicional a ello, refiere que tiene un deterioro marcado de su calidad de vida. Entonces, si miramos este tiempo de línea del paciente, más o menos no sabemos exactamente cuál fue el momento que le hizo el diagnóstico, porque no nos trajo historia clínica del paciente, pero en el 2018 de octubre se hace la primera valoración por genética y esa es la primera ocasión donde se hace la solicitación de un panel molecular, que lo que busca es pues, detectar algunas secuencias que tengan, digamos, el gen que está alterado. Adicional a eso, el paciente viene con una resonancia magnética, la cual solo tiene cambios de microangiopatía cerebral sin ningún otro riesgo relevante, y si miramos los exámenes del paciente, vemos que no tiene ningún hallazgo pues, que destaque. Se le pide valoración a medicina interna en 2019, en abril de 2019, solo trae ácido fólico y vitamina B12, los cuales están en límites de normalidad, y el concepto para medicina interna es establecer si había alguna alteración que sugiriera que tuviera un componente sindrómico de este paciente que explicara la clínica del mismo. Casi un año después, en julio de 2019, llega con ese panel molecular, y ese panel molecular nos da dos variantes que son patológicas, el PRPH2 y el RP1, y trae un electrocardiograma, no tenemos la fecha, esta es la fecha de la consulta, el cual es reportado como normal. Lo importante de estas dos variantes patológicas que se presentan en el paciente es que cuando ellos hacen como un match con las bases de datos que se presentan, pues, que hay en genética pues, a nivel mundial, encuentran que la variante que tiene este paciente, esos dos genes son variantes de carácter benigno. Dado esto, pues el genetista considera que debe ampliar los estudios para determinar si realmente estas variantes que tiene el paciente son las que me están ocasionando la clínica o no. Y por ello solicita un nuevo estudio, que es el estudio de hibridación compuesta. Y ese estudio de hibridación compuesta lo que hace es mirar a nivel de los cromosomas a un nivel submicroscópico, si hay una parte del cromosoma que está faltando y que me explique que esa es la zona en la cual es afectada, digamos, pues el gen, y por eso tiene la clínica el paciente. El paciente llega a noviembre de 2020 y ese estudio nos muestra que no tiene una alteración cromosómica que me explique pues, la patología del paciente. Entonces, genética considera que este paciente realmente está cursando con una enfermedad de carácter monogénica. Dado que en la anterior prueba me salió unos resultados que eran compatibles con una patología benigna, solicitan repetir ese estudio en un nuevo laboratorio. Y cuando hacen este nuevo estudio y se tiene el resultado prácticamente unos 10 meses después, se encuentran dos variantes diferentes a las que se reportaron primero. Entonces acá tenemos otra secuenciación exómica. Esta prueba lo que hace es tomar los exones del DNA y mirar cuál es el exón, digamos, como que está alterado o sí, del gen que se está formando. Entonces, en esta encuentran que el CDH23 tiene un significado incierto que se relaciona con síndrome de Usher y el APCA4, que también tiene un componente como patológico, no se relaciona tanto pues, con lo que sería retinitis pigmentosa, sino con otro tipo de enfermedades, según lo reportado según el reporte que se dio por la variante que tenía el paciente relacionado con enfermedad de Stargardt si se presenta de forma bialélica o con degeneración macular relacionada con la edad. Pues dado esto, el servicio de genética nos solicita como una ayuda y mirar si realmente el paciente está cursando con una retinitis pigmentosa o no. Entonces esto, en julio de 2019, el primer examen, que son de variantes exómicas, sale una variante RP1, PRPH2, que son reportadas como benignas. Entonces esto quiere decir que posiblemente sea algo pues normal, ¿sí? Porque no se ha encontrado en todas las bases de datos que hay a nivel mundial que estas dos variantes que tiene el paciente desencadenen lo que sería una retinitis pigmentosa. La prueba como cromosómica normal y un APCA4 patológico y un CDH23 de características inciertas. Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, genética nos dice, pues este paciente tiene una mutación heterocigota en cambio de sentido. Este cambio de sentido quiere decir que probablemente se agregó lo que sería un codón y puede hacer que haga un codón de parada y por eso la proteína no se pliegue bien. A nivel del gen PRPH2 y RP1, esto se asocia a la retinitis pigmentosa, como vamos a ver más adelante, el APCA4 con degeneración macular relacionada con la edad de tipo 2 y la enfermedad de Stargardt, y el CDH23 con enfermedad de Usher.
Entonces, estas son las fotos del nervio óptico que nos trae el paciente del 2018, de noviembre de 2018, y lo que vamos a observar en ellas, que encontramos pues en esta fotografía del nervio óptico de su ojo derecho, encontramos un nervio óptico de bordes definidos, una excavación aproximada de un 40%, una atenuación vascular principalmente de componente arteriolar, y vemos que hay unos cambios pigmentarios pues, generalizados a nivel pues, de esta parte peripapilar con unas zonas que hacen como unas espículas que vemos acá a nivel peripapilar. Y si miramos el ojo contralateral, pues encontramos unos hallazgos muy similares a lo que se ve pues, en el ojo derecho del paciente. Cuando nosotros evaluamos al paciente, que fue aproximadamente hace 15 días, vemos que su agudeza visual está en movimiento de manos en ambos ojitos, no tiene ningún otro hallazgo, digamos, como relevante en cuanto a pupilas, movimientos y examen externo, y en la biomicroscopía solo tiene una catarata nuclear, más que todo, NO2, NC2 en ambos ojitos. La presión intraocular está en límites de normalidad. Si miramos las fotografías del nervio óptico, esa sería la fotografía del nervio óptico de su ojito derecho. Entonces, aquí lo que vamos a observar son un nervio óptico un poco pálido si lo comparamos con la anterior fotografía. Vamos a ver que tiene una atenuación vascular importante, vamos a ver unos cambios del LPR que da como un patrón granular, y si miramos hacia las arcadas temporales superiores encontramos como estos hallazgos que son como unas espículas óseas pocas, ¿sí? Como vemos acá, más que todo en esta zona de acá. Y también pues a nivel peripapilar, como vimos en las imágenes anteriormente. Si mostramos el ojo izquierdo, si vemos las fotografías que son del ojo izquierdo del paciente, encontramos nuevamente que el nervio óptico está un poco pálido, tenemos una atenuación vascular leve, encontramos ese patrón granular de degeneración pues, del EPR, y acá a diferencia vamos a ver que hay menos cantidad de espículas comparada pues, con el ojo del otro paciente. Encontramos que las espículas se encuentran más que todo en la arcada temporal inferior y a nivel de la arcada temporal superior, pero en la parte más distal. Lo que más nos llamó la atención del paciente y que nos alcanzan a ver bien en estas fotografías es que el paciente tenía comprometido todo el polo posterior, la periferia media, pero si uno miraba la retina periférica del paciente, la retina estaba muy sana. Entonces acá, eso es como fue reportada la valoración, pues el examen físico, un paciente con disco óptico definido, es una excavación del 60%, asimétrica, si la comparamos con el otro ojo, una presencia de cambios pigmentarios crónicos, fondo de aspecto granulado, con espículas óseas escasas, no lesiones hiperpigmentadas, respeto de retina periferia y adelgazamiento vascular con retina pues aplicada. Entonces, a este paciente inicialmente se le da un diagnóstico de una distrofia retinal a estudio, pero dentro de ese espectro de enfermedades que tenemos, que son las distrofias retinales, la que más, digamos, se aproxima, digamos, al paciente es una retinitis pigmentosa de características no sindromáticas. Recordemos que hay dos tipos, la sindromática y la no sindromática, que más adelante vamos a nombrar. Entonces, según este diagnóstico, la idea es tratar de llegar a un diagnóstico del paciente según esta impresión diagnóstica pues, inicial, que es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta charla. Entonces, si miramos un poco de la epidemiología de lo que sería la retinitis pigmentosa, vemos que la prevalencia de esta enfermedad es más o menos de unos 5.000 pacientes dependiendo de la zona que esté pues afectada. Entonces tenemos unas zonas, digamos como en China, que la prevalencia puede llegar a 1 en 1000, o en las zonas de la India que llega de 1.600 a 1.750. Las características más importantes es que del 20 más o menos al 60, al 50%, esta enfermedad se presenta de forma esporádica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez que se presenta esa enfermedad en la familia. Entonces eso es importante pues tenerlo en cuenta. Es muy importante la presencia de portadores, que es más o menos de 1 en 1000, que es bastante alto, perdón, y hay un mayor compromiso en hombres en parte por ese patrón de herencia que está ligado al X, que también se asocia a esta enfermedad. Es considerada la retinitis pigmentosa como la distrofia retinal heredada más común. Miramos otros hallazgos en cuanto a la epidemiología. El 30% de los pacientes son asintomáticos a los 30 años de edad, y lo que se ha encontrado en la mayoría de pacientes como único aspecto de antecedente relevante en todos estos pacientes es que casi todos, pues 30% han presentado un estrés perinatal sin otra historia pues adicional que haga sugerir que tenga la enfermedad. El 70 al 80% de las retinitis no son sindrómicas, y del 20 al 30 son sindrómicas, y la que es más, o que la que más se relaciona con retinitis pigmentosa es el síndrome de Usher, que se asocia a sordera, y más o menos se presenta de 1.8 a 6.2 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta enfermedad? Que si miramos, tenemos más de 80 genes relacionados con esta enfermedad solo para el espectro de características no sindrómicas. Entonces, esto hace que la enfermedad tenga, digamos, un fenotipo muy variable. Entonces, cada uno de los genes me puede dar un fenotipo diferente, y esto hace que sea pues, más difícil llegar a un diagnóstico en algunas ocasiones, o que confundamos la enfermedad con otra serie de distrofias retinales heredadas. Si miramos la fisiopatología de la enfermedad, lo que sería la retinitis pigmentosa, entonces nos basamos principalmente en esto, que serían los fotorreceptores, en lo que serían los bastones, como vemos acá, y lo más importante es que este bastón
tiene que sufrir un proceso pues, de muerte celular. Importante que cuando sufrimos el proceso de muerte celular a nivel de los bastones, eso me va a generar un microambiente que es malo, que es deleterio para los dos fotorreceptores, tanto para los conos como para los bastones. Por eso, a medida que se van muriendo los bastones, se genera ese ambiente, o sea, ese ambiente tóxico, por así llamarlo, en la retina, y por eso los conos se ven comprometidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos acá este cono empieza a, pues, a morir. Eso lleva pues a una pérdida de comunicaciones intracelulares, a pérdida de DNA y a un proceso inflamatorio. Lo que principalmente se ha encontrado, pues digamos, en esta enfermedad, porque la fisiopatología no es totalmente entendida, es que tenemos un proceso de neuroinflamación a nivel de la retina. Lo que tenemos normalmente en una retina, tenemos la microglia. La microglia son unas células que son innatas del sistema inmune. Y estas células están encargadas cuando no hay un proceso, una noxa que lleve pues, a desencadenar inflamación, están relacionadas con procesos de mantener el crecimiento axonal, la remodelación de sinapsis y mantener pues, que las células crezcan de una forma adecuada. Sin embargo, cuando tenemos alguna noxa o algún daño a nivel de la retina, estas células cambian como su configuración y se vuelven pues, macrófagos. Y al volverse macrófagos empiezan a hacer fagocitosis, empiezan a liberar una serie de factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, y esto lleva pues, a mayor muerte celular por un microambiente en el cual hay un proceso inflamatorio bastante marcado. Y si miramos un poco más molecularmente lo que está pasando a nivel de esta célula, acá tenemos pues lo que sería la bicapa lipídica, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es esta molécula que viene de color verde, y ese sería el receptor tipo 1 para ese factor de necrosis tumoral alfa. Él tiene un receptor transmembrana, a ese receptor transmembrana se le acoplan unas proteínas que son proteínas adaptadoras de dominio de muerte, que son estas, y una vez se une esta otra que tenemos acá al lado, que es un factor asociado a factor de necrosis tumoral alfa. Cuando se unen estas tres, se forman este complejo, puede tomar dos vías la célula, o la célula se va a una supervivencia dependiendo de la cantidad de factor nuclear capa beta que está dentro de la célula, o se van directamente pues, a apoptosis, como vemos acá. Entonces, ¿qué pasa? La célula forma como este complejo que se llama el complejo 1, y una vez este complejo 1 está formado, este TRAT se libera y se une directamente, digamos, a este FAT, y si se une la caspasa 8, van a activar la caspasa 3 y me lleva a un proceso de apoptosis, o sea, un proceso de muerte programada. ¿Cuál es la ventaja que tiene este proceso de apoptosis? Que me genera un proceso de muerte en el cual no hay un proceso inflamatorio, no hay una liberación de organelos o liberación de contenido celular y no me genera inflamación. Y además de eso, que todo, digamos, como el contenido celular se va a mantener dentro, se va a mantener dentro del reservorio, digamos, por así decirlo, de la célula, y la célula va a tomar lo que le sirva para, digamos, utilizarlo como materia prima, para utilizarlo para fabricación de otras organelas o de otras moléculas. Sin embargo, tenemos otro mecanismo que también está desencadenando lo que sería la muerte de esos fotorreceptores, y en ese caso sería la necrosis. ¿Y cuál es la característica que tiene la necrosis? Que la necrosis es romper la membrana, se sale todo el contenido celular y generarme mucha inflamación. Sin embargo, lo que encontramos en lo que sería la retinitis pigmentosa, por ejemplo, con algunas enfermedades retinales heredadas, es que tenemos unos procesos que son unos subtipos de lo que sería la necrosis, que serían la necroptosis, la piroptosis y el partanatos. Entonces, para que ocurra esta serie pues, de mecanismos de necrosis programada, necesitamos que la caspasa 8 no esté. Entonces, cuando la caspasa 8 no está, se activan estos factores que vemos acá, y eso permite que se formen a nivel de la membrana celular como un desarreglo de esa membrana celular que tenemos acá, y permite que el contenido celular salga, y eso me genera mucha más inflamación. Si miramos la piroptosis, en cuanto a la piroptosis, lo que pasa es que se forman como unos canales a nivel de esa membrana, y esos canales a nivel de la membrana lo que hace es permitir que ingresa calcio, produce destruye la célula, y de esa manera también sale mayor contenido y genera pues mayor inflamación. Y en cuanto al partanatos, el partanato se relaciona más que todo con, digamos, las especies reactivas de oxígeno me dañan bastante el DNA. Nosotros tenemos una proteína que es una polimerasa, y esa polimerasa lo que hace es como eh, recuperar el DNA o reparar el DNA. Sin embargo, cuando tenemos muchos daños, esta reparación del DNA es muy costosa, entonces costosa en cuanto a términos energéticos. Y cuando hay bastante daño, estas células, perdón, estas moléculas que serían el NAT y el ATP se depletan o se pierden muy rápidamente. Esto lleva a un consumo de energía muy alto, y esto, cuando la célula ya no tiene energía, pues lleva a este proceso de partanatos, que lo que va a desencadenar también es un daño pues a nivel de la, que sería la membrana lipídica y la salida de ese contenido celular. Entonces, en cuanto a lo que serían los patrones de necrosis, la necroptosis, la piroptosis o el partanatos, todo lo que llevan prácticamente es a un daño de la membrana bilipídica y a la salida del contenido intracelular, y por eso se genera lo que más vamos a encontrar en esta enfermedad, que sería inflamación. Sin embargo, como les dije anteriormente, no todos los procesos de la fisiopatología están relacionados con la inflamación. También tenemos otros asociados
Aquí quiero que veamos esto. Este sería un bastón, como vemos acá, y sabemos que los bastones son unas células con una alta demanda energética. Entonces, esa alta demanda energética hace que tengamos un ambiente de hiperoxia en esta célula. Este ambiente de hiperoxia, esa alta demanda energética, hacen que sea más probable que tengamos especies reactivas de oxígeno en la célula. Esas especies reactivas de oxígeno, cuando se aumentan bastante dentro de la célula, llevan a los mismos procesos que estamos hablando anteriormente: apartanatos, anicroptosis o apoptosis. Y estas especies reactivas de oxígeno no solo son desencadenadas por ese proceso de glicólisis que se forma, sino también, digamos, las mismas microglias lo pueden traer y aumentarme esta cantidad. Perdón. Y adicionalmente tenemos otro problema, el problema de que tenemos aumentadas las necesidades de oxígeno en esta célula. Entonces, a medida que se van muriendo los bastones, obviamente tenemos un estado de hiperoxia. Ese estado de hiperoxia favorece más a que se desarrollen estas especies reactivas de oxígeno y que se desencadene este proceso de muerte celular. El otro mecanismo por el cual se entiende también por qué se produce este mecanismo de muerte celular es por el estrés del retículo endoplásmico. Entonces, lo que pasa es que tenemos un gen que no me genera, digamos, la molécula de una manera ideal. Entonces, acordémonos que las proteínas tienen que plegarse de forma ideal para que funcionen idealmente, valga la redundancia. Entonces, lo que pasa es que este retículo, cuando tenemos una proteína que no está plegándose bien, se llena. Entonces, cuando se llena el retículo, entonces le dice a la célula como, oiga, paremos, se activa un factor, le dice paremos la producción porque no puedo plegar más proteínas. Entonces, lo que pasa en este momento se bloquea, digamos, como la producción de las proteínas, y una vez bloqueada esa producción, se empiezan como a alisar esas proteínas que están mal plegadas. Si esto se mantiene o se perpetúa durante mucho tiempo, la célula va a entrar en un proceso de apoptosis, como vemos acá, o también de autofagia y obviamente pues a muerte celular. Y hay otro mecanismo importante que también está relacionado con el estrés del retículo endoplásmico y está relacionado con la cantidad de GMP cíclico. Y este GMP cíclico es muy importante para la cascada para la formación del impulso nervioso que es necesario para la formación pues, de la visión. Y cuando se aumenta mucho este GMP cíclico, lo que hace es aumentarse grandes cantidades de calcio dentro de la célula, y esto lleva también pues, a que se genere pues, apoptosis por activación de las caspasas, como vemos acá. Y algo muy importante que tenemos que recordar es que los pacientes que se sospecha retinitis pigmentosa no pueden utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa 4 o 5, perdón, o lo que serían potenciadores sexuales, en parte porque me aumentan esa cantidad de GMP cíclico y me aumenta la cantidad de calcio. Entonces, esos pacientes que tienen esta enfermedad no deben tomar estos medicamentos porque aumentan la probabilidad de muerte celular, como vemos acá. Ya una vez terminada la fisiopatología, seguimos con la clínica de la paciente. Tenemos que la edad de diagnóstico es alrededor de los 35 años de edad. El inicio de los síntomas es entre los 40 y 50 años, y la característica de estos pacientes es que generalmente tienen una dificultad para adaptarse a la noche y tienen una pérdida del campo periférico. En general, es probable que los síntomas de estos pacientes empiecen por encima de los 50 años, y solo se encuentra hasta el 14% de los pacientes. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar que las dos características más importantes de este paciente, lo que nos va a describir el paciente, es primero la nictalopia, que generalmente ocurre temprano entre la primera o segunda década de la vida, y que pues afecta pues la que sería la visión nocturna, ¿cierto? Sin embargo, hay un problema que tenemos pues, con la vida que tenemos actualmente, la vida moderna, es que las condiciones de luz que tenemos nosotros en la noche hacen que muchos pacientes no detecten esta nictalopia y que se detecte muy tardíamente. Adicional a eso tenemos la disminución del campo periférico. La forma como se disminuye el campo periférico es en la periferia media, forma como unos islotes. Esos islotes tienden a coalescer y forman como un anillo que principalmente compromete la periferia media. Y lo que se ha encontrado principalmente es que ese compromiso se presenta en el campo superior. ¿Y por qué se quiere que se compromete primero el campo superior? Porque la luz que llega, digamos, del cielo, primero va a interactuar pues, con lo que sería la retina inferior, y por eso se va a afectar principalmente pues, el campo superior del paciente. Se ha encontrado más o menos que pueden perder de 4,6 de pérdida por año de lo que sería el campo visual, y una de las características más importantes es que hay una pérdida simétrica, pues lo que sería pues en ambos ojos. Cuando se tiene una pérdida unilateral, generalmente uno busca diagnósticos diferenciales o es un tipo de retinitis pigmentosa que es mucho más extraña. Si miramos en cuanto a la disminución de la agudeza visual, sea para una enfermedad que sea autosómica dominante o autosómica recesiva, más o menos a los 4 o 10 años del inicio de la enfermedad o que empiezan los síntomas, el paciente ya tiene una visión de 20/200, y cuando es ligado al X, que les da un peor pronóstico, más o menos el 20/200 se alcanza a la edad de 30 o 40 años. Como les dije anteriormente, como se produce un estado en el cual la retina está totalmente afectada o ese proceso inflamatorio está muy marcado, esto lleva a que se dañen también
lo que serían los conos, y por eso tenemos un déficit de visión de colores. ¿Cuáles colores? Principalmente el amarillo y el azul. Adicional a eso tenemos unas fotopsias que se presentan bastante, hasta en el 35% de los pacientes, y lo que se ha encontrado es que se encuentran más cerca a lo que serían los escotomas y más cerca hacia el final de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen esas fotopsias? Que son como parpadeantes, leves, que son persistentes en este paciente, y que en muchas ocasiones le dan como, como una falsa esperanza al paciente de que está recuperando visión. ¿Por qué se cree que ocurren estas fotopsias? Porque hay un proceso como de regeneración retinal, y o también porque tenemos una alteración, digamos, como en la aferencia, y es como la manera en la que se expresa, digamos, ese déficit de una adecuada, digamos, liberación del impulso nervioso. Y por último, también tenemos las alucinaciones que se presentan tardíamente en la enfermedad y se pueden relacionar con síndrome de Charles-Bonnet. En cuanto al examen físico, tenemos una tarea diagnóstica que es el adelgazamiento vascular, como vemos acá, la presencia de espículas óseas principalmente pues, en la periferia media, como vemos en este paciente, y la palidez del disco óptico, como vemos acá. Es importante saber que tenemos dos diferentes maneras pues, de ver la enfermedad, bueno, dos no, sino muchas maneras de ver la enfermedad. Generalmente lo que se encuentra al inicio es muy diferente a lo que se encuentra en la fase más tardía. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente que, digamos un ejemplo, se hizo una valoración a los 35 años, y este es el mismo paciente a los 50 años, y vemos que hay mayor adelgazamiento vascular, mayor palidez del nervio óptico y mayor cantidad de espículas óseas. Las espículas óseas, ¿por qué se presentan? Se presentan porque hay una alteración del EPR, y ese EPR hace que ese pigmento que se libera se empieza a acumular. ¿Y dónde se va a empezar a acumular? Generalmente en las zonas alrededor de los vasos o perivasculares. Acá tenemos otros ejemplos de la gran variabilidad fenotípica que nos presenta esta enfermedad. Entonces, es ser un paciente con una enfermedad muy avanzada, en la cual vemos una palidez del nervio óptico marcada, un adelgazamiento vascular muy importante, unas espículas óseas por 360 bastante grandes. Y si miramos a este paciente también tiene una enfermedad avanzada. Aunque no tenemos tantas espículas, vemos que hay un patrón como granular un poco a nivel del EPR, vemos el adelgazamiento vascular, y tenemos esta imagen que es una atrofia macular que se describe en los libros como un coloboma macular, pues que está mal descrito, pero hace referencia pues a este hallazgo que tenemos acá. También tenemos otra característica fenotípica en los pacientes que son portadores, que principalmente vamos a ver en mujeres, y es esta manera como se ve la imagen de fondo de ojo, que da como un aspecto de tapete dorado metálico, que es lo que vemos acá, y esto se encuentra más que todo en pacientes que son portadores. En cuanto a los hallazgos o los cambios en el nervio óptico, tenemos acá este anillo dorado que tenemos en la periferia, se presenta temprano en la enfermedad, y a medida que va avanzando la enfermedad, este anillo dorado se pierde y se convierte en estas degeneraciones del EPR que vamos a ver aquí en la periferia. Por último, podemos encontrar, como les dije anteriormente, este paciente más o menos como a la edad de los 15 años se le hizo el diagnóstico de la enfermedad de la retinitis pigmentosa. Vemos prácticamente un fondo que está totalmente normal. Cuando el fondo es totalmente normal, los únicos hallazgos como iniciales que uno puede ver en el paciente son un aumento como del brillo de la membrana limitante interna, o un aumento del brillo foveal. Y en otros pacientes podemos encontrar unas drusas que se pueden encontrar a nivel peripapilar, como vemos en este caso de acá. ¿Cuáles son las generalmente catarata que se presenta de forma temprana? Principalmente ligada al X hasta el 72% de los pacientes. ¿Cuál es la catarata más común? La subcapsular posterior, que se presenta casi en la mitad de los pacientes, y otros hallazgos que podemos encontrar son el edema macular, que se presenta hasta en el 50% de los pacientes, ángulos estrechos, también tenemos formación de membranas epiretinales, y también tenemos pues hipermetropía o miopía, generalmente más asociado a miopía. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar para hacer el diagnóstico de este paciente? Entonces tenemos el electroretinograma, que uno lo debe basar según las guías ICEP. Entonces, este nos permite hacer el diagnóstico y también para saber cuál es la progresión del paciente. Entonces, lo que se ha encontrado es que el electroretinograma permite, digamos, observar unos cambios tempranos antes de que se empiece a generar pues, la clínica del paciente. Lo que podemos observar es una pérdida de la función, digamos, de los fotorreceptores, y se ha encontrado que se va perdiendo como una amplitud de esas ondas de alrededor del 16 al 18.5% por año. Así aquí vemos un electroretinograma en la adaptación pues, oscura de lo que serían los bastones. Vemos como un electrocardiograma normal nos muestra una amplitud de onda pues, ideal, pero a medida que va progresando la enfermedad, vemos que esta onda tiende pues, a aplanarse. Si miramos en cuanto a los hallazgos del OCT, entonces en el OCT las características más importantes es que vamos a tener una disminución del grosor de la capa de los fotorreceptores, que sería más o menos a este nivel. Vamos a tener una pérdida en la capa nuclear externa, que sería este nivel. Si vemos acá hay una retina que está normal, pero si miramos más hacia la periferia, vemos que las capas de la retina externa están totalmente pues, dañadas. Podemos encontrar unos focos hiperreflectivos tanto en la capa nuclear interna como nuclear externa, que pueden ser esos depósitos de melanina que estamos hablando anteriormente, que me dan como esas espículas óseas.
Y también es muy importante el OCT porque me permite ver si está haciendo el paciente edema macular, como vimos que se presenta casi en la mitad de los pacientes, y la formación de membranas epiretinales que se presentan cada uno de 3 pacientes. En cuanto a la autofluorescencia, la característica o lo que mide la autofluorescencia es mirar la lipofuncina que tiene el EPR, y si uno mira la autofluorescencia en esos pacientes, tiene la característica de formar como una isla central hiperfluorescente, y esa isla central hiperfluorescente me muestra la zona que está sana de retina con la zona pues, que estaría dañada de la retina. Me sirve tanto para monitoreo de progresión como para hacer diagnósticos diferenciales. Sin embargo, esta característica no la encontramos en todos los pacientes y se puede encontrar solo en el 50 al 60% de ellos. Entonces, ¿cómo se clasifica esa enfermedad? Hay múltiples maneras de clasificarla. Sindromática o no sindromática, que es como la más amplia. Sindromática siendo el 30% y la no sindromática el 70%. Tenemos la clasificación que es dependiendo del tipo de herencia, autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X. Y quiero que veamos estas digamos, como estos valores porque son importantes, digamos, para el diagnóstico del paciente que estamos presentando. Entonces, tenemos una retinitis pigmentosa simple que representa el 35% de los casos. Cuando hablamos de una retinitis pigmentosa simple, hacemos referencia a una en la cual no hay un antecedente familiar de la enfermedad. Y esas el 70% son autosómicas dominantes, aquí hay un error, el 30% son autosómicas recesivas y ligada al X del 5 al 15%. También tenemos unas digénicas, que quieren decir que tienen que haber 2 genes alterados para que se produzca la enfermedad. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades con su patrón de herencia? Que la que es ligada al X me da peor pronóstico, la que le sigue, digamos, en peor pronóstico sería la autosómica dominante, recesiva, perdón, y la que le da un mejor pronóstico es la autosómica dominante. Esos son muchos de los genes que me producen la enfermedad, digamos, para estos pacientes. Acá tenemos marcadas las que están relacionadas con los hallazgos clínicos, con los hallazgos, perdón, de las pruebas moleculares del paciente. El RP1, que está relacionado con la rhodopsina, como vemos, bastante frecuente, comparado pues con el APCA4 y el PRPH2, que son menos del 1% del paciente. Si miramos, otro de los problemas que tiene el diagnóstico de esta enfermedad es que me genera como una superposición con otros síndromes. Entonces, esta sería la retinitis pigmentosa, que sería el círculo grande, y en eso solo tenemos el RP1. Sin embargo, si miramos los otros genes que tiene el paciente, este comparten los genes con lo que sería distrofia de conos y bastones y distrofias maculares, que serían el APCA4 y el PRPH2. Entonces, como vemos, esta enfermedad se puede superponer con otras enfermedades y hace que sea aún más difícil llegar pues, a un diagnóstico preciso cuando las pruebas moleculares no son exactas. Y acá vemos las características clínicas también dependiendo del gen que esté comprometido. Si miramos los genes que tiene el paciente que están comprometidos, vemos que el APCA4 generalmente se relaciona con inicios tempranos menor de 10 años, y lo único que tenemos en el resto de patrones que uno esperaría encontrar, digamos, en los genes en el inicio de los mayores de 50, vemos que no hay como nada pues, relacionado con el paciente, y lo único es esa ausencia o de hiperpigmentación o ese pigmento escaso que se puede presentar con el gen RP1, que es lo que tenemos en el paciente que estamos describiendo. ¿Cuáles son los factores pronósticos clínicos? La ausencia de lesiones en región macular. Sabemos que el paciente solo va a perder una línea de visión a 5 años, y cuando tenemos un aspecto de Weyl, la pérdida de visión va a ser por líneas de 3 a 4 en ese mismo año. Vamos a hacer la correlación ahora genética con lo que tenemos con el paciente. Entonces, tenemos retinitis pigmentosa autosómica recesiva con el gen APCA4, retinitis pigmentosa autosómica dominante con el gen PRP, y con el síndrome de Usher, el CDH23. Si uno mira, hay una página en internet que es el RedNet, y entonces en esa página uno puede consultar, digamos, todas las distrofias retinales heredadas que hay y cuáles son las, digamos, diferentes presentaciones clínicas con las que se ha asociado los diferentes genes. Entonces vamos a ver este PRPH2. Este PRPH2 es un gen que representa más o menos el 5% de las retinitis pigmentosas autosómicas dominantes. Dice que son unas mutaciones que más heterogeneidad causan pues, al cuadro. Producen una distrofia macular dominante o una distrofia de conos y bastones, una amaurosis congénita de Leber cuando es digénica con el gen ROM1. Y también hay, cuando uno mira esta retinitis pigmentosa, también hay unos atlas en los cuales nos muestran por cada tipo de gen cuáles son como las características fenotípicas que se presentan pues al fondo de ojo. Y si miramos este PRPH2, puede ser autosómica dominante o recesiva. La década de inicio de los síntomas es de la 2 a 6. Generalmente la agudeza visual se encuentra más o menos conservada, pero va a depender del grado que se involucre pues, a nivel macular. Como vemos acá, puede haber una edema macular en este paciente, una retinitis pigmentosa pericentral, y dependiendo del compromiso pues, macular, como anteriormente, va a ser el compromiso de visión del paciente. ¿Cuál es, digamos, si miramos esta fotografía que tenemos acá, vemos que, digamos, casi no hay tanta paridad del nervio óptico, no hay tanta atenuación vascular, vemos que la mayoría de cambios son a nivel de la periferia y que la parte pues, central está más conservada, por lo cual, pues, digamos, no se parece mucho al fondo de ojo que tenemos del paciente. Si miramos en cuanto al gen APCA4,
Esta está relacionada con distrofia de conos y bastones, con degeneración macular autosómica dominante, con retinitis pigmentosa autosómica recesiva, con degeneración macular relacionada con la edad, enfermedad de Stargardt y distrofia de conos y bastones de manera recesiva. Si miramos este mismo atlas, pues es la misma imagen que estamos viendo anteriormente, vemos que la principal característica es que el compromiso va a empezar en la periferia media de este paciente con gran cantidad de espículas que se forman en la periferia y que estas tienden a desplazarse y comprometer después la parte central. Vemos que esta característica de herencia de esta enfermedad sería autosómica recesiva en este caso, que la agudeza visual está muy comprometida desde cuentadedos a lo que sería NPL a una edad pues, muy temprana, que tenemos pues las espículas como dije anteriormente, y que los otros fenotipos que se pueden encontrar son la enfermedad de conos y bastones, la distrofia de conos y bastones, perdón, o la enfermedad de Stargardt. Y también tenemos el gen RP1 que me genera retinitis pigmentosa dominante y recesiva y que se encarga pues del mantenimiento de los fotorreceptores. Y si miramos las características de este gen relacionado digamos con el aspecto fenotípico del paciente, tenemos que tiene una característica pues, de herencia autosómica dominante o recesiva, siendo la autosómica dominante una disminución pues moderada de su agudeza visual en la cuarta o quinta década de la vida, ¿sí? La característica de este patrón dominante es que tiene poco pigmento, ¿sí? Y cuando miramos la recesiva, generalmente hay una pérdida de la agudeza visual un poco más temprana, pero generalmente el paciente llega pues, a un déficit visual muy importante en la quinta década de la vida y hay un compromiso del campo visual muy importante del paciente, más o menos hacia la tercera década de la vida. Otras características que podemos encontrar son edema macular, miopía o una atrofia macular. Si miramos esta fotografía de este paciente en ese atlas, encontramos que tiene una palidez del nervio óptico, una atenuación vascular y vemos que las espículas que tiene el paciente, las espículas óseas son más escasas. ¿Qué se hace? O que podrían pues, correlacionarse aún más con el cuadro que tenemos del paciente que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Entonces, lo primero es mirar cuáles son los diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a empezar con la amaurosis congénita de Leber. Entonces, generalmente, pues no vamos a pensar en esta porque si pensamos en una amaurosis congénita de Leber, empezamos pensando en un paciente que empieza su alteración visual desde muy temprano en la edad. Vamos a encontrar un paciente que tiene nistagmus, que tiene signos oculodigitales, que son los pacientes que tienen un rascado profuso y fuerte de los ojos. ¿Sí? Entonces, realmente, pues esta enfermedad no encuadra, digamos, dentro del espectro clínico del paciente. Si miramos la distrofia de conos y bastones, sería importante, digamos, tener el electroretinograma y algo que permite diferenciar mucho esta enfermedad de lo que sería la enfermedad de la retinitis pigmentosa es que esta generalmente empieza a haber un compromiso de la agudeza visual mucho más temprano, hay un compromiso macular más temprano, ¿sí? Más que lo que sería la retinitis pigmentosa. Adicional a eso, principalmente los pacientes empiezan a tener alteraciones en los colores previo a la nictalopia y no al contrario como lo describió el paciente. Si miramos lo que sería la ceguera nocturna estacionaria neonatal, esta generalmente tiene un fondo que es normal y la característica es que no genera una enfermedad que es progresiva. Es así y se mantiene durante el tiempo. Y si miramos las distrofias maculares, generalmente se asocia a imágenes del fondo de ojo, que hay un compromiso pues, macular, un ojo de buey que se puede observar. Generalmente, muy similar a lo que sería la distrofia de conos y bastones, principalmente se va a comprometer la visión central y a medida que va progresando la enfermedad, se van a ir presentando pues, compromisos del campo periférico del paciente y la presencia de espículas se presenta pues muy tardía en la enfermedad. Tenemos el síndrome de Usher, que acordémonos que es la sindrómica más relacionada con esta enfermedad, que la característica general es que se asocia a una pérdida parcial o completa de la audición con una disfunción vestibular ocasional. Más adelante vamos a hablar un poco más de él. Por último, tenemos unos síndromes que son parecidos a lo que sería la retinitis pigmentosa o retinitis, que sería la sífilis, que sería pues la gran simuladora que me puede dar un patrón similar. Sin embargo, no esperaría que este paciente tuviera una lesión en la retina, que tuviera, digamos, como otros hallazgos al examen físico, que no me hagan pensar que el paciente sufrió una uveitis o sufrió una vitreitis, o pues en el caso, pues digamos que fuera algo congénito. Y la rubeola, pues obviamente se presenta más de características congénitas, entonces estaría asociada también a ceguera y pues a un daño visual pues mucho más temprano. Entonces acá voy a tomar las que más me parece, pues digamos, el cuadro del paciente. Vamos a empezar con la distrofia de conos y bastones. Entonces tenemos una pérdida de la visión que es temprana, con el color también de forma temprana, y vemos que a las imágenes que se presentan, vamos a encontrar unas imágenes donde vamos a ver este aspecto como ojo de buey, un compromiso de lo que sería el polo posterior a nivel macular. Entonces, como les dije anteriormente, primero se van a comprometer los conos en esta enfermedad y después los bastones. O sea, la nictalopia se presenta de una forma más tardía. Entonces, el déficit de este paciente empieza de manera pericentral, lo cual, digamos, no cuadra con la clínica del paciente y por eso no considero que esta sea la enfermedad con la que está cursando. En cuanto a la enfermedad de Stargardt, que se relaciona con el HEP-AMK4, cuando se presenta de manera biallélica, tiene una triada. Y la triada habla que en la zona que está cerca a la papila, esa zona que tenemos acá, siempre está respetada, que tiene un aspecto moteado y que tiene
una afectación pues, a nivel macular. Lo que encontramos es que hay como unos granos de lipofucina que vemos acá, que son estas lesiones como blanco-amarillentas que se encuentran o se depositan a nivel del EPR y dan como un aspecto de cola de pescado. Estas lesiones tienden a confluir y al confluir forman como unos defectos maculares mucho más grandes como vemos acá. Y si miramos las imágenes de autofluorescencia vamos a ver que hay un mayor compromiso a nivel de la mácula, ¿sí? Que no está ese anillo hiperfluorescente que vemos en lo que sería la retinitis pigmentosa, sino que vemos una zona de hipofluorescencia como vemos acá. Entonces tampoco nos cuadra con la enfermedad que tiene este paciente. Y por último tenemos el síndrome de Usher atípico, entonces la característica es que tenemos diferentes tipos, pero entonces si miramos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, generalmente el tipo 1 se asocia a un inicio muy temprano, ¿sí? Genera sorderas de la infancia, el paciente no ha referido en ningún momento que tenga un antecedente de pérdida de la audición. El tipo 2 tiene una leve sordera con retinitis pigmentosa y la que más podría acercarse, digamos, a lo que sería el cuadro del paciente sería la 3 y la 4. La 3 porque tiene un inicio tardío, un inicio pues, en la edad adulta, una sordera progresiva, una ceguera y una disfunción vestibular que el paciente pues, en ningún momento ha referenciado, ni siquiera tiene, digamos, como para pensar que tenga una ataxia en ningún momento, o las características atípicas que son relacionadas con el gen CDH23. Y esas características atípicas hablan de cuadros que empiezan muy tardíos en la enfermedad, que tienen un compromiso variable de lo que sería la audición. Sin embargo, pues en este paciente no hay un compromiso de la audición hasta ahora pues evidenciable, aunque habrá que pedirle un examen para definir si realmente lo tiene o no. Y si miramos las características del fondo de ojo, pues son muy similares, unas espículas óseas que podemos encontrar pues en la periferia. Sin embargo, como no tenemos hasta ahora un compromiso de ceguera, un compromiso de ataxia en este paciente, pues no consideramos que curse con este síndrome. Entonces, este paciente tiene retinitis pigmentosa, pues uno pensaría que si tiene retinitis pigmentosa es una retinitis pigmentosa de inicio tardío, que tenemos un electroretinograma normal, pero no tenemos la fecha para saber realmente cuándo fue. Esos síntomas pues iniciaron tardío, como dije anteriormente, que tiene espículas, palidez de nervio óptico, atenuación vascular, que sería la traya diagnóstica, y algo que de pronto nos puede hacer decir, esto sí puede ser una retinitis, es este 70% de los casos de mutaciones simples se relacionan con un patrón recesivo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que se le hace a este paciente? Es una retinitis pigmentosa de inicio tardío del adulto de subtipo RP1 de características recesivas. Entonces, la idea con este paciente es que se habló pues, se habló con el grupo de genética del hospital, entonces hay una idea. Puede ser que las pruebas genéticas tengan un error de laboratorio, que la primera prueba genética analizó unas secuencias diferentes a la segunda prueba genética y realmente no sepamos cuál es digamos, el daño que tenga el paciente en este momento. Entonces, una de ellas puede ser repetir la prueba, la otra es llamar al laboratorio y preguntarle cuáles fueron las pruebas o cuáles fueron los exones que se evaluaron en estos pacientes para saber si se evaluaron los mismos o se evaluaron de forma diferente, ya que tenemos pruebas de dos laboratorios diferentes. Solicitar un electroretinograma a este paciente, un OCT de mácula, autofluorescencia, fotografías del fondo de ojo de campo amplio y una audiometría que nos permita pues, descartar lo que sería el síndrome de Usher. Eso sería todo. Entonces, aquí al final quiero, por favor, que aquí aparece como votación y aquí en la votación me gustaría que votaran y ustedes me dijeran si consideran que esta enfermedad realmente es lo que sería una enfermedad, pues qué tipo de enfermedad consideran ustedes según lo que yo les acabo de mostrar, si consideran que es una retinitis pigmentosa o según los hallazgos del fondo de ojo que encontramos y la clínica del paciente consideran que puede ser otra enfermedad que nos permita, digamos, aclarar el diagnóstico de este paciente. Entonces voy a empezar a iniciar la votación para que puedan votar. Bueno, pues al parecer las personas que votaron consideran que también es una retinitis pigmentosa. No sé si hay algo adicional con lo cual nos pueden ayudar ustedes para llegar al diagnóstico, una prueba adicional o consideran que solo con lo que le queremos solicitar al paciente es más que necesario.
Diego, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, habla Julián Ramírez Cheine, el genetista. Yo fui quien solicitó la junta. Primero darte las gracias pues por la ayuda en el caso y por la revisión. Sí, y para dar una idea general y un resumen, es un caso pues muy interesante donde las pruebas genéticas pues como que no concuerdan con la clínica del paciente. Las únicas variantes positivas patogénicas que se encontraron son de la enfermedad de Stargardt que explicaste, que pues no tiene el fenotipo según lo que dijiste. Y lo que parece que sí tuviera, aunque yo pues en medio de la ignorancia que tengo en oftalmología, no me parecía porque el paciente empezó con una alteración de los campos visuales periféricos, según la historia clínica pues, que nos contó a nosotros, y no refería a la nictalopia. Entonces, no había como que decirle al paciente. Eh, es un paciente que después tiene su problema visual y en el momento sin diagnóstico, sin poder dar una consejería genética. Entonces, la ayuda que le pedí pues al servicio de oftalmología con esta junta es que clínicamente, con el fenotipo que tiene, con cuál de las alteraciones genéticas reportadas concuerda más. Y con base en eso, pues ya hablar con los laboratorios para que revisar bien las variantes encontradas y poder dar una explicación pues más precisa al paciente de la patología con la que cursa. Entonces, pues muchas gracias y yo quedo atento a todas las recomendaciones y opiniones que nos puedan dar. Buenos días, yo soy Catalina León, estoy ya haciendo retina en Bogotá. Pues estuvo muy interesante la presentación y qué bueno tener también al doctor Ramírez acá. Yo quería hacer un comentario corto sobre la retinitis pigmentosa y es que pasa mucho que a uno le llega este caso y en general dicen pues como no hay tratamiento, bueno, se hace el diagnóstico y se deja al paciente, pero lo importante es no abandonarlos porque aunque no haya algún tratamiento, pues sí hay muchas cosas que uno puede hacer por el paciente. Entonces, lo que dijo el doctor Diego, entonces que pues pueden tener edema macular cistoide, pueden hacer otras patologías. Otra cosa importante es mandarlos temprano a baja visión cuando todavía vean, porque es más fácil para un paciente aprender estas técnicas cuando todavía tienen visión útil que cuando ya es muy tarde. Entonces, una remisión temprana los puede ayudar a largo plazo. Y pues siempre tener la ayuda de genética, eso es esencial para que nos ayuden con el diagnóstico. Hay otro caso importante, otra pues subtipo, digamos, que es la retinitis pigmentosa unilateral, que me gustaría también preguntarle al doctor Ramírez con qué frecuencia la veo asociada a algo más. Y este es un diagnóstico muy difícil porque uno lo duda mucho que sea unilateral y puede darse, pero también hay que considerar otros diagnósticos alternativos como infecciones o toxicidad o trauma o procesos inflamatorios intraoculares. Entonces ese es otro que hay que tener en la mira, pero pues que es muy raro. Estuvo muy buena la presentación. Gracias, doctora. Bueno, la verdad que no he visto casos. Yo creo que hace falta como generar en acá nuestra región la cultura de que estos pacientes también deben ser evaluados por genética. No tenemos como una articulación, y que es lo que estamos tratando de hacer a través del inicio de estas actividades con el servicio de oftalmología. Digamos, están los dos servicios, pero es difícil además también administrativamente que los pacientes vistos en el hospital sean vistos también por genética en el mismo hospital. Eso no depende de nosotros. Pero la idea es sí realizar este tipo de actividades más seguidamente. Yo voy a seguir pues enviándole los pacientes que me lleguen y espero pues, la misma retroalimentación para que sí podamos ir pues construyendo como una base de datos y tener todos esos casos para analizar. Hasta ahora no he visto de los casos que te estás refiriendo.
Buenos días. Buenos días. Luis Eduardo Rosero. Mira, yo soy pues oftalmólogo en Popayán, eso, y pues muy buena la charla en primer lugar. En segundo lugar, importante lo que decía Catalina, no abandonar, y todos los doctores, no abandonar a los pacientes. El estudio genético es importante. Acá en nuestra región, inclusive lo comentábamos con el doctor Castro en alguna charla, la población con esta patología es frecuente, abundante, digamos así, y hace parte de este proceso de la cultura, digamos así, en ciertas regiones del Cauca, porque hay parentesco intrafamiliar, digamos así, y esto ha degenerado en algunas patologías, inclusive está relacionada con nuestra especialidad, retina. Entonces, importante la parte genética. Importante también hoy en día el estudio por el OCT y conocer de parte de todos nosotros y de los estudiantes, de los fellows, de los residentes, los cambios que se presentan a nivel de las capas de la retina en la parte central. Es característico siempre aprenderse estos cambios. La ciencia va a pasos agigantados en cuanto a la recuperación de estos pacientes, los tratamientos. No hay una cosa efectiva, pero sí hay muchos estudios y por lo menos darle la esperanza a estos pacientes. Dios quiera que prontamente pues tengamos una alternativa terapéutica, pero para nosotros como retinólogos y gente que está estudiando, los colegas, no abandonarlos, hacerles el estudio, lo del edema macular importante. Hacer el diagnóstico diferencial también es importante. Por ejemplo, hay procesos inflamatorios que dejan cambios atróficos, hiperpigmentarios en el polo posterior que a veces lo confunden. Recordar también, por ejemplo, que la luz en retina deja algunos cambios en ese sentido y a veces uno se puede equivocar. Entonces, siempre sospechar, hacer el diagnóstico diferencial. Muchas gracias y muy buena charla. Gracias, doctor. Muy buenos días, con Franklin Meneses, el fellow de retina. Diego, muy buena charla, muy interesante. Justamente hablando de este tipo de patologías y de las charlas que hemos venido presentando los jueves pasados, pues tenemos una buena noticia y es que la semana pasada nos reunimos con un laboratorio de Estados Unidos junto con Silvana Bamón, el doctor Castro, y hemos logrado avanzar pues en respecto a los diagnósticos genéticos, porque logramos hasta el momento que uno de estos laboratorios nos logre procesar las muestras genéticas de los pacientes que tengamos sospecha de enfermedades genéticas retinales sin ningún costo hasta el momento. Entonces, la idea es que estos pacientes que nosotros sospechemos pues alguna patología retinal asociada a maculopatías pues genéticas, los podamos dirigir, bien sea con Silvana o conmigo, y nosotros hacemos todo el proceso para la toma de la muestra y el envío de la muestra a Estados Unidos. Ellos más o menos nos hablan de que es un aproximado de 10 a 14 días obtendríamos el resultado, y esto pues va a ayudar muchísimo para el genotipo de los pacientes y poderles dar una guía pues respecto al diagnóstico y al tratamiento de ellos. Muchas gracias. Gracias, Franco. Súper, sí. Doc, pues, a ver, y para el objetivo de la charla, que quería nuestro concepto. Bueno, mucho gusto. Yo soy Denise Anaya, soy retinóloga en Cali. Pues realmente los hallazgos del fondo de ojo, la bilateralidad, o sea, sí es muy, muy diciente de retinitis pigmentosa, ¿no? Sí llama la atención el momento de la aparición tardía en la vida del paciente, pero pues yo sí creo que es una retinitis. De todas maneras, déjenos, hacemos una reunión más grandecita, pues lo podemos comentar. Diego nos ayuda pasándonos el caso por escrito o algo así, como para poder darle una recomendación más contundente, pues para que pueda continuar el estudio del paciente, pero pues sí pareciera una retinitis pigmentosa. Es un poco atípica, pero es muy diciente, pues, los hallazgos al fondo de ojo.
Yo creo que sí es. Y muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo quedo pendiente de la orientación que nos puedan dar en el caso. Listo, doctor. Muchas gracias a usted por acompañarnos. ¿Y tiene alguien algún otro comentario? Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Y recuerden que regresamos a las charlas entonces el 5 de agosto, ¿es que volvemos? Sí, el 5 de agosto. Cuídense mucho.